Con todas las de la ley, al doctor Humberto de la Calle, que nos sorprendió con un regalito, 20 cuadernillos al estilo de Vargas Lleras, que completó 26. ¿Todos los temas, doctor de la Calle? Ahí están prácticamente todos los temas. Creo que nos faltan uno o dos, pero es un trabajo realmente juicioso. En ¿Cuánta serio. gente participó en su elaboración? Nosotros tenemos un equipo básico de unas 6 personas y luego tomamos asesoría de profesores universitarios. Hay distintos grupos aquí en Bogotá y fuera de Bogotá. ¿Por qué de una manera tan tardía? ¿No es un poco tarde? Porque esta discusión, cuando faltan apenas 13 días para No, no. Nos hemos venido entregando. Lo que pasa es que no han ha tenido fallado visibilidad suficiente. Sí. el conducto de mensajería? No, ya nos lo había traído, Darío. Sí, sí. Hay que decir, ya nos Sí, había sí. traído estos cuadernillos. Bueno, doctor de la Calle, muchos temas calientes. Esta mañana en Caracol, en una exclusiva nuestra, presentamos en su viva voz al exfiscal anticorrupción, el doctor Gustavo Moreno, donde él dice: me van a extraditar sin principio de oportunidad. En consecuencia, quedan sin piso jurídico todas las acusaciones, denuncias y pruebas, y faltan muchísimas más en relación con el cartel de la toga y otros tantos casos. Y no ha sido posible, y mientras que no me lo concedan lo que yo he dicho en el aire, pluro, bla, bla, bla. Yo no quiero que me manden todavía, palabra más, palabra menos, sin que me den el principio de oportunidad que me permite que proteja a mi familia, y en segundo lugar, para poder yo aportar nuevos documentos y más pruebas y destapar más nombres. Y uno se pregunta, ¿por qué la celeridad, como el afán, el interés, no sé de quién, aparte de la DEA, por supuesto, en llevarse al exfiscal Moreno, cuando además nadie ha dicho nada, ni el propio Néstor Humberto Martínez, fiscal general, con respecto a las actuaciones y posibles faltas o delitos que pudo haber incurrido, en los que pudo haber incurrido Moreno durante el tiempo en que se desempeñó como fiscal anticorrupción, porque todo lo que él ha venido denunciando es anterior al ejercicio de su cargo público. Si usted fuera presidente, ¿pararía la extradición o la continuaría? Yo insisto en este caso y en otros cercanos, y precisamente voy a ser totalmente coherente en que necesitamos la verdad antes de proceder a la extradición. Y eso no es una idea solo mía. Las últimas decisiones de la Corte Suprema en materia de extradición siempre han condicionado la decisión final a verdad y reparación. Y en este caso, pues oí lo que dice Moreno y es extraordinariamente preocupante. Uno no sabe si es cierto o no, pero por lo menos sí queda una duda seria. Y ese caso cercano al que usted hace referencia es el de Santrich. En el Exacto, caso sí. de Santrich haría lo mismo, doctor de la Claro Calle. que es lo mismo que he venido sosteniendo. Necesitamos primero la verdad y la reparación antes de proceder a una hipotética extradición, que es posible hacerla. En los acuerdos del Teatro Colón quedó clara esa hipótesis, naturalmente siempre referida a la decisión final del presidente de la República. Pero me parece que no debemos repetir lo que pasó con los paramilitares cuando una vez extraditados se perdió la verdad y la reparación. Las víctimas quedaron viendo un chispero. Luego me parece que ese criterio es válido y es válido para esos otros casos. Doctor Humberto, hablando del caso Santrich, ¿usted está de acuerdo que se le asignen condiciones especiales de reclusión? Y le pongo de presente esta cita histórica que la dijo la exministra Margaret Thatcher, frente a un caso similar de un terrorista del IRA. El señor Sanz era un criminal convicto, eligió llevarse su propia vida, una opción que su organización no dejó tomar a muchas de sus víctimas. Pues son varios temas extraordinariamente complejos. El primero, quede claro, el señor Santrich, si es culpable, pues tiene que afrontar las consecuencias de sus actos a la luz de la justicia ordinaria, incluida la hipótesis de la extradición. Y eso depende de la famosa fecha del 1 de diciembre del 2016. Si estos hechos, como se afirma, son posteriores e involucran su responsabilidad, pues no puede llamarse a engaño. Ese es el punto de partida. En segundo lugar, hay un tema filosófico muy profundo, si uno puede disponer de su vida o no, y en eso, como esos temas morales, nunca hay acuerdo. Algunos creemos que sí, yo desde mi perspectiva liberal digo, bueno, en la misma línea de la eutanasia, si el señor decide morir, pues es parte de Que su le autonomía. respeta su voluntad. Parte de su autonomía. Pero Iván Márquez dijo que si muere Santrich se acaba el proceso de paz. Exacto, ya voy para ¿Usted allá. cree que eso es posible? Y en ese caso entonces, pues, ¿qué hacemos, no? Los que no queremos que el proceso de paz se acabe. Ese era el punto siguiente que iba a tratar.
¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? Me parece a mí, para mirar esto como más en perspectiva. Son tales las barbaridades que cometieron las FARC y otros responsables, porque no son los únicos. Casi siempre se nos olvida que aquí hubo un conflicto y que hay varios victimarios. Pero fue tan aguda la guerra que fue perdiéndose la frontera del delito político. Luego, dijéramos que un guerrillero hoy siempre se asimila en el inconsciente colectivo sencillamente a un criminal. Y en el caso de Santrich, pues con mayor razón, porque estos hechos que se le imputan son posteriores al acuerdo. Pero eso hace que ofenda mucho a la gente una consideración especial. Yo entiendo eso. Realmente hay mucha indignación por eso que suena como un privilegio. Sin embargo, son decisiones de Estado a veces difíciles. Yo quiero recordar, el doctor Uribe liberó a Granda, sin contraprestación ninguna, con alguna expectativa en relación con Ingrid Betancourt. Luego, tampoco sería el primer caso en la historia en que hay algún tipo de tratamiento. En este caso, la Iglesia Católica, por razones humanitarias, ha tomado esa decisión. No sé, yo respeto mucho a la indignación que yo sé que se ha producido, pero tenemos que respirar un poco en profundidad y buscar la reconciliación, no sé. Me parece que estamos tan llenos de odio que uno podría pensar que es un caso relativamente excepcional por lo que envuelve circunstancias de seguridad nacional, ¿no? Candidato de la calle. Cuando se presentó, pues se destapó por parte del fiscal Néstor Humberto Martínez todo lo de la DEA, las acusaciones y la petición formal de extradición, que además no ha llegado, del señor Santrich. Todos los precandidatos o candidatos, para ser más exactos, salieron, reaccionaron de inmediato y dijeron: yo lo extraditaría dependiendo de la fecha. Pero después, pocos días después, usted como que reflexionó y dijo: hombre, yo fui culipronto, perdóneme la expresión. Yo sí lo extraditaría sobre la base de que el gobierno conozca a fondo primero el acervo probatorio que manden los Estados Unidos. ¿Eso es posible? ¿Que realmente manden el acervo probatorio? ¿Eso se ha utilizado en el pasado o simplemente basta la petición de la DEA? No, primero, lo que acabas de describir es cierto, pero en mi caso ocurre por circunstancias posteriores. Aparecen informaciones en medios que no son propiamente amarillistas sobre la hipótesis de que detrás estaba lo de Márquez, etcétera. Y entonces uno sí se pregunta si los colombianos no tenemos derecho a que, si opera la extradición, sea sobre una base firme, que nosotros estemos convencidos de que realmente hay una cosa muy sólida. Porque primero, errores ha habido en el pasado. Yo recuerdo un carpintero por allá del sur que casi se lo llevan. Segundo, una cosa que yo quisiera decir con gran respeto. El doctor Juan Manuel Santos negó extradiciones durante las conversaciones de La Habana, las negó, que es distinto a lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo es, cerciorémonos, tengamos buen juicio, cuidado. Pero ellos iban a mandar algo realmente para que se pueda estudiar. No, ya voy para allá. No, es que en materia, desde el punto de vista del derecho comparado, los países que prohíben la extradición de nacionales son muchos. Realmente la autorizan alrededor de 7 países. No es para revivir esa historia vieja, por ahí ya pasamos. Yo soy partidario de la extradición de nacionales, que no quede duda de eso. Pero el en principio... el 91 no, en la constituyente del 91 no fue partidario No, de al la contrario. extradición. No, Erika, por Darcy. Dios. Yo en la plenaria de mayo, creo que era el 7 de mayo, dije que el gobierno se oponía a la prohibición de la extradición. Al de gobierno lo nacionales. derrotaron. Pero quedó Sí. consignada como no extradición No, y pero fuera de eso, pues... No, pues la constituyente decidió en contra del gobierno, pero yo como ministro de gobierno fijé la posición del gobierno. Por allí el doctor Vargas Lleras dijo que era que yo me había ausentado de una comisión. Eso no es cierto. Yo estaba en la comisión primera de derechos y ahí me especialicé. Cuando llegó la plenaria, a nombre del gobierno me opuse a la prohibición. Yo tengo el acta en mi poder, se la voy a mandar. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, más o menos la práctica universal es: yo extradito o juzgo. Ese es el criterio universal. Cuando se trata de un nacional, yo lo extradito o lo juzgo aquí con sus pruebas. Luego, un proceso de cooperación no es absurdo. Yo creo que Colombia todavía tiene espacio para una diplomacia con los Estados Unidos de decir: ayúdeme por lo menos a saber la verdad antes de proceder a la extradición y hagamos un intercambio de pruebas. Así fuera solo el propio presidente de la República que nos pueda brindar una garantía. Yo lo extradito porque estoy convencido de que esto es sólido. Y la instancia de esa valoración, doctor de la Calle, ¿debería ser la JEP o debería ser la Corte
o debería ser el presidente. Y hay gran temor de que si es la JEP, se utilice como un instrumento dilatorio o como un instrumento que cambie lo acordado en relación con la comisión de delitos después de la fecha famosa del 1 de diciembre. No, yo pienso que la JEP no tiene competencia sino para fijar la fecha, el momento. Si el momento es posterior, debe pasar a la Corte Suprema. Y entonces ahí viene un primer interrogante, ¿qué va a decir la Corte? Porque es que tal vez también estamos corriendo mucho, ¿no? La Corte es probable que repita su actitud reciente de decir primero verdad y reparación. Esa En es cuyo una de las caso, ni posibilidades. Santrich ni Moreno se deberían ir. En cuyo caso no se deberían ir hasta que brinden la verdad. Es correcto. Sí, doctor de la Calle, ¿qué pasaría en un eventual gobierno suyo si quien hace un requerimiento en contra de cualquiera de los miembros de la FARC es la Corte Penal Internacional? ¿También quedaría suspendida eventualmente esa extradición hasta que primero dijeran la verdad? No, no, no. En ese caso no hay ninguna duda porque es que Colombia suscribió un tratado y ese tratado obliga a atender los requerimientos de la Corte Penal Internacional incluso con nombre propio, porque ya no es una justicia frente al Estado como pasa en la Corte Interamericana, sino frente a las personas. Y en ese caso es obligatoria. Es que en las extradiciones bilaterales, de todos modos, es el presidente el que decide libremente si la concede o no. Doctor Humberto de la Calle, siguiendo, digamos, las críticas que se le hacen en redes sociales, mucha gente dice que usted tal vez fue demasiado hablando con las FARC, que se les cedió demasiado, que se les concedió demasiado en todo el tema del proceso de paz. Mirando en perspectiva, digamos, todo el proceso y el ahora y las consecuencias ahora, ¿sí se concedieron demasiadas cosas? No, no, en absoluto. Estoy en Quedaron total, faltando. estoy en total desacuerdo. Finalmente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Los señores dejaron las armas se destruyeron. Hace más de 2 años se decretó el cese bilateral definitivo. A partir de ese momento no hay una sola baja en la confrontación con las FARC, lo dice el general Mejía. Se crea una jurisdicción. A esa jurisdicción deben acudir los autores de los crímenes más graves, no solo las FARC, todos los victimarios para cerrar el conflicto. ¿Qué es lo que se le ha dado a las FARC? Unas curules en el Congreso. Eso es elemental, es lo que ocurre habitualmente en este tipo de conversaciones. Y yo quiero retrotraerme al año 91. En aquel entonces los artículos transitorios 12 y 13 le dieron facultad al presidente sin ley, sin nada, sin preguntarle a nadie, para crear curules para quienes dejen las armas. Autorizaron al presidente de la República para modificar, hacer cambios en la administración municipal y en la prestación de servicios públicos para reincorporar a quienes dejaran las armas. Eso fue votado unánimemente. Pero no había Estatuto de Roma, no había Exacto. Corte Penal Internacional. Claro, pero por eso estamos cumpliendo los estándares en este momento. Por eso siempre prometimos no habría amnistía general y no la hubo. Y no la hay. Lo que ocurre adicionalmente es que se está desvalorizando la noción de penas restrictivas, de sanciones restrictivas de la libertad, con el argumento de que eso es una payasada, perdón. Los señores tienen que ir a un sitio determinado, del cual no pueden retirarse sin permiso de la jurisdicción. Tienen que desminar, enfrentar sus víctimas. ¿Esto de dónde sale? Del interés de las víctimas. A mí me lo dijeron las víctimas. A mí no me interesa que el señor X, Y o Z vaya a la picota. Yo quiero que venga a mi tierra, mire a mis hijos, repare aquí, que es una forma de justicia transicional avalada y que está inmersa y dentro de los estándares de la Corte Penal Internacional, como ya se ha sabido. Luego, a mí, francamente, me parece todo lo contrario. Y además, en los aspectos materiales, lamentablemente ha habido demoras, el tema de los planes de desarrollo con enfoque territorial, en fin. Y luego el Congreso mismo no ha despachado el 80% de las leyes que se requieren. Luego, sí hay un desbalance, pero francamente la idea de que se concedió demasiado yo no la comparto. Pero la otra pregunta, doctor Humberto, es que si era lógico y si es ético desde el punto de vista institucional y jurídico que personas que han cometido delitos de lesa humanidad puedan ir al Congreso automáticamente. Esa es una pregunta extraordinariamente importante y fue objeto de una especie de confrontación con el doctor Duque en uno de los debates. Claro, yo sé que se genera un limbo que es chocante. ¿Cómo es posible que vayan cuando la jurisdicción no ha empezado a funcionar? Pero quiero explicar eso con detalle. El acuerdo, lo que decía es la jurisdicción tiene que empezar a funcionar el 23 de febrero del año pasado. Por eso no había limbo, porque primero venía la JEP. ¿Qué pasó? Pues se presentan las normas y por responsabilidad de muchos, yo no voy a hacer demagogia con esto, pero por responsabilidad de muchos,
la demora fue la que creó este limbo que ahora permite que lleguen al Congreso cuando todavía no tenemos JEP. ¿Y a quién responsabilizo? A muchos. Primero, hasta las propias FARC que viven negociando todo. Segundo, a lo mejor se demoraron los proyectos en la CECIBI, la comisión está encargada de hacerlo. Tercero, el propio Centro Democrático, no porque se oponga, porque tiene derecho a oponerse, pero ahí hubo más que oposición, hubo filibusterismo, se retiraban de las votaciones. Cuarto, el presidente de la Cámara, miembro de Cambio Radical, cogió la ponencia y la tuvo varias semanas retenida. Luego hay muchas razones para haberlo llegado a una situación de limbo que yo sé que es absolutamente desagradable para los colombianos. Pero finalmente la Corte dijo algo que a mí me parece muy sabio, porque no vimos eso. La Corte lo que dice es, muy bien, no tenemos JEP, van al Congreso y cuando los llamemos, pues si son sancionados, que seguramente lo serán, pues están casi en imposibilidad de física de asistir a las sesiones del Congreso. Y a mí me parece finalmente que no es lo mejor, no fue lo que pactamos, que quede claro. El problema no está en el acuerdo, sino en la implementación posterior, pero finalmente, pues es una solución relativamente razonable. Doctor de la Calle, finalmente usted no puede colegir por todo lo que nos ha estado diciendo, que hubo demoras en la implementación, etcétera, etcétera. ¿Qué el acuerdo? Al margen de si Santrich decide seguir adelante con su huelga de hambre y morirse y todo lo que se quiera, al margen de todo eso, el proceso o los acuerdos del Teatro Colón están heridos de muerte. Así de claro, son cada vez más el número de militantes de las FARC que asustados, desconcertados, temerosos porque además no les han cumplido, y lo más elemental siquiera, se están yendo a engrosar las filas de las llamadas disidencias o de las bandas criminales. Yo sé, por ejemplo, mire, esto es una chivita que le voy a dar. Alias Guacho está en el Naya. Lo vieron pasar hace muy pocos días con 200 hombres y al otro día pasaron otros 200. Allá se está librando otra guerra tremenda. Allá está. Gentil Duarte, todos sabemos el poderío que tiene en este momento, es el que está concentrando todo el poder de los distintos frentes disidentes del país y su misión es decirle a Guacho, hermano, o entra en camisa o ya sabe lo que le pasa. Eso lo he sabido de fuentes normalmente bien informadas. Es un dato que vale la pena tener en cuenta. Y uno dice, hombre, entonces se mueven con una tranquilidad, ven pasar 200 hombres por Buenos Aires. Y al otro día otros 200, 400 tipos, nadie ve, la policía no ve, el ejército no ve, mandan 5.000 hombres, yo no sé para dónde, Catumaco. ¿Qué nos garantiza que usted es capaz de enderezar estos acuerdos para que definitivamente no se pierda esa oportunidad histórica? Bueno, lo primero es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Darío, en tus primeras afirmaciones. Yo sí creo que hay peligros serios. El presidente dice la paz irreversible, yo no estoy de acuerdo con él. Me parece que riesgos hay. ¿Cuáles son? Pues primero hay un riesgo político evidente. Está en su derecho el Centro Democrático y el doctor Uribe y el doctor Duque de decir que van a reestructurar, que es la palabra que usan ahora, los acuerdos. Yo creo que es un error. Yo creo que es un error. Yo quiero decir esto con carácter nacional, no electoral. Hay un acuerdo, fue refrendado en el Congreso, por mucho que eso también generó discusiones, que se entienden perfectamente. Pero dar marcha atrás en esto me parece enormemente grave, porque el mensaje termina conduciendo a lo que tú estás diciendo, Darío. Es que esta discusión la tuve yo con el doctor Uribe cuando estábamos discutiendo después del 2 de octubre, después del plebiscito, cuando discutíamos con los voceros del no. El doctor Uribe me dijo, no hay que pararle bolas a las FARC, esos tipos no van a combatir más. Y yo le contesté, usted está equivocado, puede ser que el secretariado no, y hasta el Estado Mayor, puede ser. Ya Timochenko dijo, no nos devolvemos, eso puede ser, pero en la base esto va generando desconcierto. Luego, el primer elemento a fondo y que es central en esto es el del 27 de mayo. La ruta que conduzca a que el Centro Democrático reestructure los acuerdos, yo creo que es una equivocación nacional. Va a ser uno de los peores errores si es que eso se plantea así y si logra triunfar. Y a partir de allí, pues lo que estamos viendo, todo lo que hemos conversado aquí, las demoras también en la implementación y cierta resistencia que es evidente en el Congreso. ¿Qué fue lo que pasó? El acuerdo generó la idea de cambio, no solo el fin de las armas, sino la idea de cambio.
Y eso no es lo que se está viendo. ¿Cómo van a decir que vamos a hacer la reforma rural integral cuando ni siquiera aprobaron la ley del catastro? Que es una cosa eminentemente técnica. Luego hay una resistencia de la clase dirigente colombiana a entrar en una fase de transformación, que es lo que yo vengo diciendo en mi condición de candidato, pero esto lo digo en este momento más allá de eso. Mire, en el pasado, pongamos un solo ejemplo, las guerrillas liberales en los años 50 dejan las armas, viene Guadalupe Salcedo a Bogotá, lo matan en el sur de Bogotá. Esas guerrillas liberales en parte engrosaron las FARC, eso es lo que yo estoy tratando de decir. Esta situación y estos mensajes lo que abren es opciones de reciclar viejas violencias. Es un error que Colombia siga por ese camino. Lo que yo garantizo primero es cumplir. Esa es mi primera respuesta. Y segundo, naturalmente, hay que controlar las disidencias, las bandas criminales y tratar de terminar las conversaciones exitosamente con el ELN. Eso quiere decir que la tarea no ha terminado. Pero yo noto una lógica absolutamente antilógica y perversa de quienes dicen, como hay problemas en el Catatumbo, que no tienen nada que ver con las FARC, como hay problemas en X o Y sitio, devolvámonos. Eso es como el tipo que va cruzando el río a nado, pasa el centro del río y cuando ve la otra ribera dice, no, yo creo que es mejor que me devuelva. Precisamente porque hay problemas tenemos es que persistir, es exactamente al revés. Y el propósito es la no violencia. Doctor de la Calle, usted dice que si el Centro Democrático llega al poder, ¿lo ve cerca? O puede ser, pues si juzgamos por las encuestas, hay una opción, claro. Es posible, bueno. ¿Y quién más va a pasar a la segunda vuelta según esa lógica de encuestas? No, yo no sé porque eso de los pronósticos, a mí los pronósticos me parecen realmente muy divertidos. Mañana tenemos el modelo pronóstico aquí en Caracol. Es que voy a hablar de eso. Sí. Yo me acuerdo que en el pasado mundial había un pulpo que se llamaba el pulpo Paul. Sí, entonces él le tocaba pegó al perrito el 90% de las veces. Y entonces me parece que eso de los pronósticos, la gente se divierte con eso y todo el mundo tiene derecho a hacer pronósticos. La ANIF por ahí también hizo un pronóstico. Muy bien, eso no. ¿Qué fundamento tiene eso? Eso es difícil de precisar. Pero ¿a quién ve en la segunda, siendo coherente? Pero espéreme, porque sí tengo ahí una pequeña reflexión respetuosa. Una empresa encuestadora está sometida a un estatuto legal que pretende darle seriedad a eso, porque es que no solo registran la opinión, sino que la forman. Mi opinión personal, mezclar las encuestas con las predicciones en cabeza de una empresa encuestadora me parece que tiene debilidades, porque realmente usted está haciendo dos ejercicios, Son diferentes, segundo de los cuales debería estar vedado para una empresa encuestadora. Pero bueno, eso lo digo yo con toda cortesía. Doctor Humberto de la Calle. Pero es que no he contestado, bueno. Yo no sé quiénes llegan, ¿no? Eso es... No, o sea, usted tiene claro que usted no va a ser. Pues quién sabe, compañero, le voy a decir por qué. No, faltan 11 días o lo que falte. Mire, yo creo que el liberalismo tiene músculo suficiente para, con 2.500.000 votos en Cámara y la votación independiente que, por ejemplo, obtuve yo en Bogotá, yo no descarto. Alguien dirá que soy ingenuo, o alguien dirá, no, ese pobre tipo lo que está es defendiéndose como gato patas arriba como candidato. Pero me parece que no podemos hacer esas predicciones. En Costa Rica ganó el señor del 6%. Luego, yo no tiro la toalla, ¿no? Yo no. Claro. No. Doctor Humberto de la Calle, bueno, ya dijo que es muy posible que pase Iván Duque, pues porque es quien ha encabezado todas las encuestas. En caso de una segunda vuelta, en caso de que usted no llegara a pasar a esa segunda vuelta, pero de todas maneras llega con una votación importante a esa primera vuelta, si César Gaviria dice que se van con el uribismo o que van a apoyar la candidatura de Iván Duque, ¿usted sigue ese camino? ¿Obedece? Sí, entonces hay dos formas de contestar eso. La clásica sería decir, no, es que el que va a pasar soy yo. Sí, pero no le voy a contestar. Pero usted es un hombre que no le pero corre déjelo a eso, contestar, usted es déjelo un hombre contestar. directo. Sí, entonces yo le voy a decir lo siguiente. Si eso ocurre, en primer lugar, el representante del Partido Liberal es César Gaviria, no el candidato. Seguramente mi opinión puede tener algún valor. No lo sé. Si en esa hipótesis no logro convencer que voten por mí, pues parece que pueda tener poco sentido recomendar el voto. Pero sí digo con toda tranquilidad lo siguiente. No, yo no creo que a Colombia le convenga el gobierno del doctor Duque. ¿Le conviene más el de Petro? No, creo que estamos entre dos disyuntivas malas y por eso yo insisto, porque me parece que
que buscar opciones diferentes. A mí me parece que ambos caminos son inconvenientes, pero yo... Pero hay otro menos inconveniente entre los que quedan. Pues yo. ¿Y fuera de usted no hay salvación? Pues yo creo que yo soy la mejor propuesta y la más adecuada, la propuesta de defender el proceso y una acción transformadora de la sociedad, recuperando una tradición liberal que se ha perdido. Pero para que nos quede claro... A su candidata vicepresidencial yo sí la veo mucho más cerquita de Petro. ¿Han conversado de este tema, doctor Humberto? No, porque es que esa hipótesis no se ha presentado. Uno no puede, como se dice, ensillar sin traer las bestias, sin que yo diga cuáles son las bestias, ¿no? Pero para que quede claro ante la opinión y ante sus electores. Es decir, muchas personas también votan aquí pensando en quién apoyaría a usted después y con qué modelo está usted. Usted no estaría definitivamente apoyando a Iván Duque. Si el doctor César Gaviria y la colectividad deciden que ellos se van con Iván Duque, usted no va. No, no voy, no. Perfecto. Y si ellos deciden que van con Petro, usted no va. Pues yo no quiero ir con ninguno de los dos en este momento. Me parece que... ¿Tampoco iría con Vargas? Tampoco. Por O sea, una razón. deja en libertad. Pues habrá que ver. Es que eso decidámoslo en ese momento y no ahora. Pero yo estoy muy convencido de lo que estoy haciendo. No es por narcisismo, porque yo soy muy poco vanidoso. Hay quienes dicen incluso que demasiado humilde. Pero yo tengo el convencimiento absoluto de que lo que le conviene al país es la ruta que yo he mostrado y la plataforma que aquí en 24 fascículos le he entregado y que implica un llamado a esta clase dirigente tan miope, que primero no se da cuenta que tenemos media Colombia abandonada y en medio de una gran indiferencia de la vida urbana. Y en segundo lugar, que esta sociedad, una vez termine el conflicto, ojalá redondeemos con el ELN, esta sociedad se vuelve inviable si sigue siendo la más inequitativa de Latinoamérica al lado de Haití, de Honduras y de Guatemala. Es que ese es un problema viejo que nunca hemos querido afrontar. Y yo tengo la convicción, esto se nos va a enredar si no hacemos lo que hay que hacer, que es seguir creciendo, pero con un crecimiento incluyente. Ese es mi propósito, eso es lo que yo ofrezco y yo sigo pensando que es lo mejor para este país. Doctor Humberto, ¿por qué no casarse con Germán Vargas Lleras, con Iván Duque o con Gustavo Petro? Y sí hacerlo con Clara López, quien fue la mano derecha de Samuel Moreno en la alcaldía de Bogotá y después fue su defensora de oficio diciendo que era un perseguido político. No, Clara tiene un origen de estirpe liberal, no solo por parentesco, que todos lo sabemos, de López Pumarejo, López Miquelsen, sino que militó en el nuevo liberalismo. Hay una época en que Clara estuvo en el nuevo liberalismo cercana a Galán. Y al dar el paso a una línea más de izquierda, particularmente en defensa de los trabajadores, me parece que lo hizo siempre dentro de la institucionalidad. Respecto de Samuel Moreno, realmente a ella nadie la acusa de estar involucrada en los malos manejos de Samuel Moreno. Entonces, ingenuamente no vio lo que pasaba con el carrusel de la contratación en Bogotá. Yo lo que le quiero decir a usted es lo siguiente. Clara tiene una tradición, alguien dice que es una liberal con corazón obrero, y a mí me parece que profundiza y reafirma esa vocación de transformación social que es la que yo estoy proponiendo. Y llegamos a un acuerdo de manera extraordinariamente fácil. Lo primero que me dijo fue: la universidad para todos, que era mi lema, debe ser gratuita por una razón, porque si es un derecho, no hay razón para discriminar ni hacia abajo ni hacia arriba. Y segundo, es ella la autora del Ministerio de la Mujer, que es bastante distinto al de la mujer y la familia, tiene una concepción completamente distinta y son aportes que yo creo que son importantes. Ya regresamos después de cumplir unos compromisos comerciales aquí en Caracol 737 con Humberto de la Calle. Estamos en Panel de Opinión entre Caracol Radio y Red Más Noticias con invitados especiales, que es de la casa, Juan Lozano y por supuesto Ariel Ávila. Gustavo Gómez de la Luciérnaga tiene varias inquietudes interesantes que tienen que ver también, por supuesto, con el doctor de la Calle en temas muy puntuales. Gustavo. Doctor de la Calle, muy buenos días, un gusto tenerlo en 6 AM y permítame comenzar preguntándole si siente que el presidente Santos lo dejó solo o fue usted el que dejó solo al presidente. Óigame, es que lo que uno espera de un presidente es que esté ajeno a la campaña electoral y nunca pensé que fuera bueno para Colombia una especie de candidatura oficial. Luego, como podría decir una reina de belleza, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.
Usted se ríe solo a veces, ¿cierto? Claro. Que se goza esta vaina, hombre. Bueno, mire, ahorita hablaban ustedes de la posibilidad de que usted acompañe a alguien en una segunda vuelta. Usted, por supuesto, mantiene sus cartas sobre la mesa, tiene toda la esperanza, lo cual es totalmente aceptable, pero yo no quiero saber con quién se iría usted, lo que quiero saber es si la decisión sería suya o de César Gaviria. No, la decisión del Partido Liberal es la decisión del partido y el representante y jefe del Partido Liberal es César Gaviria. Si yo no llego a pasar, que insisto, espero pasar, pero si eso se da, pues la voz del candidato no es una voz oficial, puede ser hasta importante, yo aquí no quiero posar de humilde, puede tener algún valor, pero estatutariamente quien toma la decisión es el partido y me imagino que el doctor Gaviria oirá a su bancada y procederá de acuerdo con las instancias internas del Partido Liberal. Usted ahorita hablaba de la doctora Clara como liberal con corazón de obrera, pero para buena parte de su electorado ella es una persona de izquierda. ¿No será que como en el caso de Fajardo, la elección y el acercamiento de esos políticos de izquierda rodeándolo le espantó el electorado? No sé, pero por lo menos lo que sí sé es que fue totalmente coherente, porque encontramos muy fácilmente acuerdos. El doctor Fajardo tiene problemas, por ejemplo, es clara la oposición de Robledo a los TLCs. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a funcionar esa coalición? De la misma manera que el doctor Duque me parece que tampoco ha explicado bien cuál es el papel de Ordóñez en su gobierno. Fíjese que ahora se unió con unos cristianos. Él alguna vez dijo, el doctor Duque, que respetaba las 3 causales de aborto, de las de la Corte Constitucional. ¿Eso cambia? ¿Qué hay ahí? Luego, yo lo que reivindico en este caso, más allá de si espantó votos o no, es que fue una unión totalmente coherente. Y esos liberales que se están yendo, que están dejando la campaña, ¿lo están haciendo por convicción o usted cree que hay maniobras sucias de la campaña de Vargas Lleras? Aquí tenemos que hacer una precisión conceptual porque hay personas que no han entendido o puede que no quieran entender. El transfugismo se predica solo de congresistas y directivos de los partidos. Yo no me puedo oponer a que un miembro del Partido Liberal vote por otro candidato. De eso se trata, esa es la campaña, eso es totalmente legítimo y nadie puede molestarse por eso. Así dicen que hay liberales con Petro, perfecto. Y seguramente habrá personas de otros movimientos que han votado por mí o que les parece que mi propuesta es mejor. Eso es democrático. Lo que no puede suceder es que directivos o congresistas con un mandato de su partido incurran en transfugismo. Entonces, lo que yo le critiqué al doctor Vargas y que él me respondió, y la doctora Marisabel Rueda también, sin prestar atención a los conceptos, lo que le critico es que trate de seducir congresistas liberales, porque ese es un cierto desprecio a la ley. La ley prohíbe el transfugismo. Sofía Gaviria, doctor de la calle. ¿Sofía Gaviria qué? Sofía Gaviria la hemos visto en actos fuera de su campaña. Oh, ya lo dijo abiertamente Lo que dijo iba por Duque. que iba por Duque. Sí, yo creo que eso es un caso de transfugismo y sencillamente me parece que esa es una forma de violar la ley. El doctor Vargas invitó a un desayuno. Él en un debate me dijo, no, es que me buscan. No, hombre, seamos serios. Invitó a un desayuno a los congresistas liberales. Me parece que eso no es correcto. No es correcto porque repito, es la colombianada. Decir, no, yo me voy por un ladito y me vuelo la cola, paso el semáforo en rojo. Hay una ley y uno debe respetarla. Yo jamás he llamado a un congresista de Entonces, otro Gaviria, partido. ¿por qué no hace cumplir eso y tampoco las autoridades electorales? Sí, ahí hay una... él ahí es una advertencia sobre el particular, pero claro, lo que hay es una institucionalidad que podría funcionar. Pero yo tampoco quiero pues que esto se vuelva una pelea estatutaria. Me parece que eso es indebido, pero pues finalmente el 27 de mayo veremos qué pasa. Yo pues tampoco quiero... Oiga, hablando del expresidente Gaviria, usted fue ministro de Gaviria, vicepresidente, embajador de Samper, ministro y embajador de Pastrana, embajador de Uribe, y dice Antonio Caballero en la columna de Semana que además fue asesor jurídico del cambio del articulito que abrió las puertas a que Uribe se atornillara al poder. Mejor dicho, ¿cómo convencer a la gente de que usted hace parte de una nueva forma de hacer política con esa trayectoria? Bueno, dijéramos, para precisar primero los hechos, no, yo no fui asesor jurídico de nada de esa vaina que se dice. Eso lo he oído yo y no sé de dónde sale. Yo apoyé públicamente la primera reelección de Uribe, claro, como muchos colombianos, bueno, pues la mayoría.
pero no he sido asesor jurídico para la segunda reelección de ninguna manera. Eso, francamente, es un cuento que no sé de dónde sale. Y volvamos entonces al recuento. En primer lugar, sí, fui ministro con César Gaviria, fui el vocero de ese gobierno a la constituyente y yo creo que es uno de los hechos importantes de Colombia y me parece que me enorgullece. Luego, en una solución liberal, pasé a ocupar la vicepresidencia de Samper con los resultados conocidos. Yo me retiré de ese gobierno y, francamente, en su momento la decisión yo creo que era acertada, era una decisión de partido que finalmente no funcionó por razón de la crisis del proceso 8000. Y el doctor Pastrana me llamó en un momento en que Néstor Humberto Martínez fue objeto, o iba a ser objeto, de la revocatoria de su condición de ministro. Y yo sentí que era una manera de ayudar a dos cosas, sobre todo a una de ellas, y lo que se veía venir en una crisis enorme, porque cuando el doctor Pastrana propuso la revocatoria del Congreso, el Partido Liberal, que era mayoría, propuso la revocatoria del doctor Pastrana. Y yo creo que yo presté un servicio allí, yo no me arrepiento de eso y estoy tranquilo. Oiga, usted propone un pacto contra la corrupción que muchos creen se podría quedar escrito en el papel y que vincularía a los empresarios. ¿Usted cree que son ellos los que corrompen a los funcionarios del Estado? No, pues la corrupción se ha convertido como en una especie de horizonte generalizado. Es una situación casi cultural enormemente grave. El problema de la corrupción no solo es el de medidas concretas, que hay que tomarlas. Yo he presentado una propuesta de 4 escalones, dijéramos, en materia de lucha contra la corrupción, pero la más grave es esa. Es que aquí el corrompido alguien lo corrompe. O sea, cohechos unilaterales no hay, probablemente con excepción del de Gidis Medina, ¿no? Es el único caso en la historia de la humanidad. El cohecho siempre tiene distintos autores y francamente también los particulares corrompen y se lucran de esa corrupción, más en la corrupción propia de la vida privada. Es que yo creo que lo que está pasando en Colombia realmente está llegando al límite en esa materia, en serio. Ya regresamos, son las 7:48 en Caracol con Humberto de la Calle, aspirante del Partido Liberal a pasar a la segunda vuelta. Hombre, me gusta mucho esta entrevista, son las 7:50 porque él está contestando absolutamente todo, como es él, franco, directo, claro, categórico. Sin mucho cálculo. Y sonriente. Exactamente. A ver, doña Darcy, usted mientras que estaba haciendo otro trabajo. Es que no podíamos dejar pasar el hecho de que hay muchas voces al interior del Partido Liberal, no sé si muchas o algunas, que le están pidiendo que usted sea el presidente del Partido Liberal, el próximo presidente una vez pase la primera vuelta. ¿Está dentro de sus planes o dentro de sus posibilidades? No, absolutamente no, porque yo no me siento, primero, capacitado para eso. Y esa es una ciencia oculta, como acabo de decir, eso es muy difícil. Manejar eso me parece absolutamente imposible, seguramente para mi temperamento. Yo no tengo ropa para eso, pues, como suele decirse, ¿no? Yo, cualquier cosa menos... o cuero, más bien. ¿Y si le prestan la ropa? No, en absoluto. No le sirve. Doctor Humberto de la Calle, démosle un giro al tema. Su programa en materia de seguridad y una de las grandes preocupaciones de todos los colombianos y colombianas. 4 o 5 preguntas concretas para respuestas concretas. El tema de policía. Usted ha dicho, en posconflicto la policía la sacamos de la selva, viene a las ciudades, voy a crear 40.000 gendarmes desarmados. La Plata, ¿qué escuela los va a capacitar a los gendarmes desarmados? Y con los problemas que ahora hacía la pregunta Darío de las disidencias, ¿qué tan realista es sacar la policía como los ENCAR de lo rural a la ciudad? Explíquenos un poquito eso. Sí. Bueno, lo primero, claro que es una transición, sí, en eso Ariel tiene razón, pues no, sería un tonto el que dijera, ya me traigo toda la policía. Primero, y tampoco sería toda, en la medida en que el conflicto decline, pues salen las FARC y si logramos con el ELN un avance, pues es probable que el pie de fuerza de la policía que se necesite sea menor. Siempre hay que dejar brigadas especiales, grupos de operación contra el terrorismo. Yo no estoy diciendo que haya que desmontar la policía, pero uno sí puede, en una transición, robustecer nuevamente la presencia de la policía, básicamente reentrenada en acciones que ya no son cuasi militares. Y los gendarmes rurales, explíquenos eso, es que 40.000 el costo sería altísimo. Sí, pero primero vamos a tomar en consideración los presupuestos municipales, porque me parece que esto tiene que hacerse con todos los municipios. Y en segundo lugar, en general, la sombrilla de todas mis propuestas, que tienen costos, yo tengo hechas las cuentas claramente, y lo que dijéramos es necesario incrementar el ingreso. Probablemente yo soy el único candidato
que ha dicho que rebajo impuestos corporativos, por ejemplo, los impuestos de las empresas, pero que los ricos de los ricos tienen que tener una tarifa más progresiva. Me parece que eso es inevitable. Obviamente que le dicen a uno en campaña que no se le ocurra decir esa barbaridad, pero yo lo digo porque estoy convencido. Aquí se necesita un mayor esfuerzo de las personas naturales ricas que incluso tributan proporcionalmente medios, por ejemplo, menos que un empleado, por decirlo así. Doctor Humberto Lacalle, policía, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior o nuevo ministerio. ¿Cuál es su política de la policía? No, yo no estoy pensando en nuevo ministerio. Sí creo que puede darse el paso del interior, pero mucho más adelante, en una situación más normalizada. Lo que yo preveo para el próximo gobierno es que aún ese paso no lo podemos dar. Yo permanecería en el Ministerio de Defensa, pero con una filosofía distinta. Incluso yo quisiera ver como director de la policía un civil. Doctor Humberto, sobre este tema, las disidencias de las FARC, mano dura, sometimiento a la justicia, ahora el gobierno está con un proyecto de ley para el caso del Clan del Golfo colectivo, o abriría la puerta para que algunos díscolos que no quisieron puedan entrar, su política frente a las disidencias. Yo creo que a las FARC se les advirtió de manera absolutamente categórica y clara, este es el fin del conflicto. Cuando utilizábamos esa expresión lo que queríamos decir es eso, el que se salió del acuerdo, no, mano dura, y no hay más remedio. Yo no creo que deba darse una nueva oportunidad, porque eso sí lo que termina es desfigurando esto. Entonces se vuelve una cosa de nunca acabar. Pasamos del diálogo a la dialogadera y eso me parece que tampoco es bueno. En el caso de las negociaciones con el ELN, hay un cese unilateral por unos 3, 4 días. La pregunta es, aún con un cese bilateral, supongamos que en 15, 20 días se logra un cese bilateral, ¿cuál es su política frente a la negociación? No hay ningún avance en los puntos, ni siquiera la metodología de participación social está clara. ¿Cuál va a ser su decisión si usted llega a ser presidente el 7 de agosto? Sí, lo primero es que sí he dicho, he insistido en que el ELN debe dar alguna muestra que genere confianza alrededor de esa mesa que hoy no existe. Me retrotraigo al pasado. Aún con las críticas, cuando comienza la mesa de La Habana había apoyo al diálogo. Había quejas sobre las FARC, sobre la manera como utilizaron el secuestro, etc. Pero el diálogo en sí mismo tenía más apoyo y eso no ocurre hoy. La manera de buscar más apoyo es exigiendo al ELN unas pruebas concretas. Y yo siempre he propuesto dos, que suspendan el secuestro, que fue algo que hicieron las FARC en su momento, y un cese unilateral indefinido. En esas condiciones, o aún un cese bilateral pactado, supongamos, como usted me lo dice, que esa sea la hipótesis. No, yo creo que hay que seguir en la ruta de lo pactado, aun cuando usted tiene razón en que esa agenda tiene además ese hueco de la participación, que es difícil de llenar, pero por lo menos sí quedó claro que los escenarios de participación quedan ad referéndum de la mesa para saber de la multiplicidad de iniciativas ciudadanas cuáles hacen parte de la agenda. O sea, es una agenda por completar, es lo que yo quiero decir. Doctor Humberto, sobre el tema del IMPEC y el tema penitenciario. Usted ha dicho cárceles con APPs y el tema del IMPEC es un gran lío. ¿Cuál es su política frente al IMPEC? Y explíquenos eso de más cárceles con las alianzas público-privadas. No, yo pienso que el IMPEC hay que volverlo a hacer. Realmente eso está minado. O sea, como está, eso como liquidado. Está no es viable, sí. Okay. Y en segundo lugar, APPs, bueno, es la participación público-privada, por lo menos en la construcción rápida de cárceles. Yo pienso que la administración, me parece que hay unos tratados internacionales que generan unas restricciones para que particulares cuiden las cárceles. Yo no estoy llegando hasta allá, pero uno sí puede tener cárceles muy rápido con un sistema en el que el sector privado concurra a la construcción de las mismas. Esta última pregunta, política de cultivos, el tema del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos. Y el tema de la erradicación forzosa. ¿Usted le haría algún cambio hoy a ese Plan Nacional de Sustitución de Cultivos? Las familias se quejan, no llegan la plata, no llegan las vías terciarias, nos toca sembrar coca porque es la única manera de sobrevivir. ¿O usted lo mantendría? ¿Qué cambios haría? No, yo creo que el camino para Colombia más sólido, más sostenible es el de la sustitución voluntaria. Todo lo hemos ensayado, desde la fumigación hasta la represión. Incluso en algún momento hubo normas que penalizaban el consumo y eso no ha servido. Luego me parece que es un error después de más de 30 años seguir repitiendo lo mismo. Ahora, yo entiendo que la sustitución voluntaria es costosa y es difícil, la administración de esos programas es compleja, pero yo sí quisiera que le diéramos los colombianos una oportunidad a ese camino.
francamente el efecto balón, usted es el que más sabe de este tema. Efecto globo, sí. Sí, uno un día aquí sale por allá. Yo lo llamo, para que me entiendan mejor, el efecto de la cobija cortica, que es que uno se tapa la pierna izquierda y se le sale la derecha, mete el brazo derecho en la cobija y sale el izquierdo. Y eso realmente implica sobre todo un acto de ceguera, que es no reconocer que alrededor de los cultivos hay un problema de desarrollo agrario. Frente a las bandas criminales es distinto. Yo creo que hay que destruirlas. Entre otras cosas porque si mañana no es la coca, es el lavado de activos o la trata de mujeres. O la minería ilegal. Entonces, no nos hagamos la ilusión pues, de que de esto vamos a pasar indemnes. No, yo no estoy pensando eso. Pero en cambio, frente a los cultivos, sí creo que uno tiene que priorizar el problema agrario que hay detrás de él. En segundo, regresamos después de las noticias, que van a ser rápidamente para terminar y desarrollar una serie de puntos adicionales con el candidato liberal Humberto de la Calle en Caracol Radio y Red Más. 8:10, entramos en este último segmento con el aspirante liberal a la presidencia de la República, Humberto de la Calle Lombana. Usted acaba de registrar una carta bien importante del señor Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko. Es comunicado amplio, Darío, a diferentes sectores del país que titula Las generaciones futuras merecen un mejor mañana, y en uno de esos apartados se dirige al senador Álvaro Uribe Vélez, a quien dice: le extendí desde La Habana un ramo de olivos en momentos en que se desarrollaban los diálogos de paz, quise conversar con usted sobre la manera de sacar al país entre todos dentro de un espíritu de reconciliación de los embrollos y la violencia que los suele agobiar. Hasta donde conozco, el presidente Santos no se opuso a esa iniciativa, Darío, y ahí hace un análisis muy amplio de lo que ha sido la posibilidad de lograr un acercamiento con el senador Álvaro Uribe. Hay un punto, Juan, precisamente, en el que él le plantea una cita, una invitación ante la Comisión de la Verdad con el propósito expedito, dice textualmente, de declarar nuestras responsabilidades del pasado. Fije la fecha e iremos juntos, le dice Timochenko a Álvaro Uribe. Y eso se lo dice Erika después de señalarle a Álvaro Uribe: a estas alturas debe tener claro usted que los desarrollos del proceso terminarán por conducirlo ante la JEP. Sobre eso precisamente quería preguntarle al doctor de la Calle. ¿Usted cree que Álvaro Uribe va a terminar ante la JEP, como dice Timochenko? Para eso era la JEP. ¿Y qué opina usted del mensaje de Timochenko a Álvaro Uribe? No, esa fue una larguísima discusión en la cual nosotros prevaleció nuestra tesis de no tocar el fuero presidencial, que quedó intacto. Luego yo no comparto esa visión de Timochenko. O sea, jurídicamente es imposible. Jurídicamente el acuerdo excluye a los presidentes y mantiene el fuero. ¿Y eso no es un privilegio inaceptable? Porque Pues todos esa los fue la colombianos tesis, debemos sí. ser iguales ante la ley. Sí, pero eso podría decirse con o sin acuerdo. O sea, somos todos iguales ante la ley, pero en todos los países del mundo hay unos procedimientos especiales para el juzgamiento de los jefes Pero de Estado. en todos los países del mundo el número de aforados o de instancias que tienen el derecho al aforo, a ser aforados para que tengan un tratamiento especial de la justicia, se ha ido eliminando gradualmente, que sería lo correcto. ¿Quién sabe? Por lo siguiente, Darío. Sí, es bonita esa tesis, pero un presidente tiene que tomar demasiadas decisiones para estar sujeto a las decisiones de un juez municipal y generar un marco de inestabilidad. Todas las constituciones tienen procedimientos especiales que de alguna forma son agravados, incluso porque tiene que responderse ante la más alta corte, pasando por el Congreso. Hay un sistema de juzgamiento de los presidentes. Lo que sí ha ocurrido en Latinoamérica es que muchos presidentes han terminado presos, y eso no ha ocurrido en Colombia. Pero yo no creo que sea propiamente un problema de diseño constitucional. Yo sí creo que hay que tener algún fuero para el jefe del Estado. Doctor de la Calle, son las 8:13, hay un tema que tiene que ver con lo internacional y las fronteras. Doctor de la Calle, el problema con los venezolanos, ya vamos de más de 1 millón que han venido aquí hacia Colombia. ¿Usted estaría de acuerdo en plantear campamentos de refugiados en la frontera con Venezuela? Yo creo que este es un tema ya de talla mundial. Lo que está pasando con la migración venezolana ya no es, primero no es ya responsabilidad únicamente de las autoridades locales, que están rebasadas. Es que quiero decirle, estuve en Candelaria, que es un municipio del Atlántico, y ahí hay 3.000 venezolanos. Es una cosa realmente increíble.
Luego hay una responsabilidad nacional, pero sobre todo internacional. Me parece que lo que necesita Colombia es activismo y diplomacia para convocar a los organismos multilaterales, ONGs, e incluso países que de manera bilateral quieran ayudar a solventar ese problema. Y lo que hay que hacer es, claro, siempre lo humanitario implica campos de refugiados temporales, pero vamos a tener que estar preparados. Es posible que esos venezolanos que han venido llegando ya no se devuelvan muchos de ellos. Doctor de la Calle, usted la semana pasada dijo que Maduro era un dictador. ¿Usted apoyaría una intervención militar interna o externa contra Maduro? No, una operación militar me parece un desastre. Fíjese, Vietnam, incluso Cuba, siendo una isla, finalmente resistió. Hay un libro que yo recomiendo que se llama Back Channel to Cuba, que es el libro que tiene el recuento de las conversaciones secretas desde el principio de la asunción del poder por parte de Castro, y se muestra realmente de qué manera la acción del embargo fue la que perpetuó a Castro. Yo creo que ese error no se puede cometer. Intervenciones militares no. Además, eso me permite recordar que hoy con nuestro querido Juan Lozano, que está aquí al frente, vamos a presentar un librito mío que se llama El día que Chávez renunció. ¿Por qué? Eso tiene de interés. Esto fue escrito cuando yo estaba en la OEA y presidía las Pero sesiones. lo reeditó para estos días. Sí. Un poquito también para quitarse de encima esa frase de castrochavista. Sí, yo me puse a pensar, a uno le dicen, ¿usted es castrochavista? Y uno dice, no, yo no soy. Y dije, bueno, ¿cómo? Eso queda ahí como en la nebulosa. Entonces me pareció que era muy interesante este libro. Dijéramos, tiene dos aspectos. Uno, el recuento, la bitácora de lo que pasó dentro de la OEA en el golpe con Chávez, contra Chávez, pero en segundo lugar una valoración mía de lo que es el socialismo del siglo XXI, absolutamente condenatoria de ese sistema que me parece poco democrático. Dicho hace 18, 19 años, me parece que es más genuino. No es un problema de campaña. Yo ya no me estoy defendiendo de ataques de campaña, sino que procedo a traer del pasado un testimonio, y con Juan vamos a conversar hoy ahí en Tornamesa, que queda en la carrera quinta, y con algunos amigos para contarles el contenido del libro, ¿no? A ver, otras preguntas muy concretas, doctor de la Calle. ¿Usted disminuiría o ampliaría el pie de fuerza? En el primer momento es imposible disminuirlo. Yo pienso que eso sería una ilusión. No preveo que en 4 años se pueda disminuir. Lo que yo sí estoy sosteniendo es, en la declinación del conflicto empieza a sobrar el servicio militar obligatorio. Yo al contrario quiero fuerzas militares más profesionales y empeñadas en la defensa de la soberanía, que es además lo que dice la Constitución. Y en la policía, ya con Ariel Ávila habíamos hablado sobre el particular, pero de entrada yo no lo veo como cosa inmediata. Doctor de la Calle, ¿usted trasladaría la embajada colombiana a Jerusalén? No, eso sí me parece que fue un error y una provocación de política internacional. Mire lo que está pasando. No tiene sentido. Es un tema simbólico y por simbólico precisamente más delicado. ¿Qué se gana Estados Unidos con mover su embajada? Y en cambio desata nuevamente tensiones en el Medio Oriente. ¿Legalizar Uber o prohibirlo? Yo creo que legalizarlo sobre la base de que haya igualdad con los taxistas. Uno no se puede oponer a la tecnología, ese es un error. Pregúntele a Galileo. La ciencia se impone y aquí finalmente está de por medio el buen servicio. Pero lo que no puede suceder es que el taxista tenga que pagar cupos, impuestos, etcétera, y que estas plataformas pues tengan una situación privilegiada. Sobre la base de la igualdad, me parece que no podemos cerrarle el paso al uso de plataformas, que ha sido un éxito para el usuario, ¿no? El modelo de la marihuana en Uruguay, que el mismo gobierno la comercialice, la cuide, ¿usted lo aplicaría aquí para combatir el narcotráfico? No, yo no pienso que sea aún el momento para dar un paso como el de Uruguay. Yo no legalizaría la marihuana, mantendría, eso sí, la no penalización de la dosis mínima para el consumidor. Ahí tengo una gran discrepancia con el doctor Duque. El doctor Duque, él me dice que yo exageré. Bueno, parecía que iba a meter a la cárcel pues al consumidor. Luego él rectificó. Dijo, no, son sanciones, pero el problema es el mismo. Decirle a un consumidor que lo voy a sancionar es una descalificación, cuando lo que hay que hacer es justamente una política de prevención y de salud pública, y me parece que ese paso hay que consolidarlo antes de entrar pues a los sitios de dispensación, llamémoslo así, de marihuana por parte del Estado. Yo creo que aún no es ese el camino. ¿Pero a usted no le pareció legal en su época de nadaísta? ¿Sabe que yo no he fumado marihuana? No. Es que Manizales era un
convento. ¿Era? Y en mi universidad lo que había era traguito, aguardiente, incluso aguardiente de Manzanares. Pero un buen aguardiente amarillo de mi tierra, de Manzanares. No, lo suyo es la pola. Y ahora la pola, a instancias... Pero eso es que la Darcy. pola engorda más, ¿o no? Sí, engorda más, a instancias de Darcy terminé embarcado en la pola. Pero confiéseme, usted sí sacó esa vaina era para fregarme, ¿no? No, 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 no. Oiga, Ella no, ella no es capaz de eso. No, mire, es una tentación que tenemos los periodistas ante determinadas imágenes, es decir, una imagen que nos parece que puede dar todas estas interpretaciones, porque sabiendo lo que estaba pasando dentro del Partido Liberal, esas divisiones, todos, digamos, unos yéndose, otros arrancando para otras campañas, y alguien que me mandara una foto de usted sentado con, ni siquiera pensé en la pola, pensé usted solo, sentado en una sillita solo con su y le dieron la vuelta y me pareció buenísimo, me pareció un cabezazo de la campaña como hicieron de este tema de la pola y creo que fue un momento top de Pero la yo campaña. creo que eso era como un paparazzi o algo, porque es que veníamos de Río Negro, tuvimos manifestación a la manera clásica, yo en balcón, o sea, la vieja manifestación liberal. Llegamos al hotel y mientras todo el equipo subió a sus habitaciones, yo pedí una pola solo esperando. A los minutos ya estaba eso lleno de gente. Entonces, francamente... fue en el momento en del el momento paparazzi. oportuno. ¡Qué barbaridad! Claro, y me la mandaron a mí, o sea, es decir... Yo pensé que era que usted me había puesto a alguien a seguirme. No, ¿cómo se le No, ocurre? o sea, Ella por ahí tiene va, una por ahí va la No cosa, tengo por ahí esos va la recursos, cosa. no tengo Red esos completa de recursos, paparazzi, pero me señora. mandan, y hay gente que Ese ni era un siquiera sé. papadarsi. Eso. Me Un mandan- papadarsi. Buenísimo. Doctor, Bueno, sí. doctor de la calle, hace poco vimos un caso de un profesor de 104 años que no quería vivir más, no estaba enfermo ni nada. La semana pasada. La semana pasada le tocó viajar desde Australia hasta Suiza para una eutanasia asistida. ¿Usted, bajo su gobierno, tendríamos eutanasia asistida aquí en Colombia? Sí, yo soy partidario de la eutanasia en el sentido de la eutanasia pasiva. Dejar que obre la naturaleza, es decir, lo que se llama desconectar a las personas. Yo estoy firmemente convencido de eso. La asistida me parece que tiene un riesgo moral mayor, porque sí tiene mucho parecido con un homicidio, sin perjuicio de respetar, eso sí, dijéramos, la decisión personal de buscar la muerte. Me parece que eso es totalmente legítimo. Pero ya la implementación de eso, sobre la base activa de suprimir la vida, pues me parece que no estamos preparados para eso aún. Usted es de la tesis de Carlos Gaviria, que Sí, en sí, ese sentido exactamente, es un sí. pensamiento ampliamente liberal. Sí, así es. Bueno, yo le voy a hacer una serie de preguntas político jodidas, cortas también para respuestas cortas. ¿Cómo sería Colombia con Duque como presidente? No, pues yo creo que se abren posibilidades de reciclar violencias viejas, intensificaría la violencia actual, por ejemplo, el tratamiento en materia de cultivos ilícitos, me parece que es totalmente desacertado. Y por último, su postura frente al campo, yo creo que es desastrosa, porque es repetir agroingreso seguro, es meterle exenciones, quitarle los impuestos a la empresa agraria, con la esperanza de que eso le baje a los campesinos, y yo creo que eso es un desacierto. Yo quiero que la empresa agraria florezca. El acuerdo del Teatro Colón habló de la posibilidad, incluso entre comillas dice, de cara a la globalización de la agroindustria, pero la prioridad en Colombia es estabilizar el campo. Desde 1936 esta clase dirigente no lo ha hecho y se ha equivocado. ¿Cómo sería Colombia con Petro? Pues no sé, porque en términos de administración en Bogotá realmente tuvo las fallas y dificultades que los bogotanos padecieron. Me parece que últimamente ha tenido, dijéramos, un lenguaje más moderado. Yo le reconozco su papel en defensa de la paz, pero hay decisiones que implican, por ejemplo, estatización, elementos como supresión de la EPS para que el aseguramiento se haga por cuenta del Estado, yo no lo comparto. Lo que sí me parece un error es victimizar a Petro. Esa es una equivocación. Desde el señor Ordóñez, que utilizó su poder en forma sesgada e ideológica, empezaron a darle palo a Petro y yo creo que ese es un error. Me parece que deje lo que respire y que exponga sus ideas. Cualquier forma de polarización y de macartismo me parece que lo que hace es generar tensiones innecesarias. ¿Cómo sería Colombia con Vargas? Pues yo creo que Vargas, primero hay que reconocerle su condición de buen gerente público, eso no lo discuto. Es eficaz, pero me parece que tiene fallas serias. Por un lado, es una visión elitista, centralista de Colombia, un ejercicio de la autoridad exagerado, a veces incluso arbitrario.
y me parece que no tiene la sensibilidad de lo que yo llamo la Colombia profunda. Es, dijéramos, una visión tecnocrática para encubrir además pues una forma de hacer política que corresponde a un político tradicional. Es el más tradicional de los políticos en el sentido de las personas que lo rodean. ¿Cuál es su visión de Dios? Pues yo soy un ser espiritual, yo fui bautizado católico y tengo la idea de que el hombre trasciende, que no debe limitarse, dijéramos, a la miseria de la vida cotidiana. Pero escribí un artículo en el cual me declaré agnóstico. Esa es una buena precisión, porque hay gente que no entiende. El agnóstico lo que dice Ver es... para creer. Incluso yo, la frase que yo utilicé fue, yo no tengo un problema con Dios y Él no tiene un problema conmigo. Lo que sí defiendo es la libertad de cultos, la separación entre la Iglesia y el Estado, la toma de decisiones de política pública sobre la base de elementos terrenales. Y no estoy de acuerdo con la mezcla de la religión y las decisiones políticas. Eso es fundamentalmente mi postura. Recuérdenos alguna metida de pata famosa. Ah, caramba. Pues metida de pata. No, ¿Nunca? No, yo no. Todos pues hemos no, metido las 4, pues no me acuerdo. No estoy diciendo que yo soy perfecto, pero... pero casi. No, pero por lo menos creo que me he cuidado, no sé. Ya regresamos con los temas de Bogotá. Humberto de la Calle, en temas de Bogotá, que ha sido su ciudad, a pesar de que usted nació en otra región del país durante tantos años, ¿cuál es el metro que más le conviene a Bogotá? ¿El metro elevado, el metro subterráneo? ¿Con cuál de los dos modelos se comprometería usted para mejorar la movilidad en la capital del país? Yo francamente creo que hay que seguir sobre la idea que ya está adelantada, que es el metro elevado, porque volver a empezar, pues yo creo que realmente sería un revés para los bogotanos. Y lo digo contándole una anécdota. En la época de Virgilio Barco le iba a regalar los corredores férreos a Bogotá para hacer un metro sobre los corredores férreos que existían en ese momento. Bueno, ¿quién dijo miedo? Entre la relación entre Virgilio Barco y le tocaron dos alcaldes, Juan Martín Caicedo y Andrés Pastrana, eso se frustró y fue una enorme equivocación. Por ejemplo, la vía Soacha Centro, Estación de la Sabana, hubiera sido maravillosa. Luego, volver a empezar a discutir. El doctor Petro me dijo un día en un debate, no, es que eso está listo el subterráneo. No está. Aquí hay COMPES, hay financiación, etcétera. Yo francamente quisiera que saliéramos de esto. El Transmilenio tiene hoy 114 kilómetros y debería tener 388. Si usted es presidente, ¿respaldará la expansión del sistema en la Cali, en la Boyacá, en las otras zonas, incluida la troncal sobre la carrera séptima? Yo creo que sí, pero sobre la base además de privilegiar la calidad del servicio y el usuario. Lo que ha pasado ahora es que se nos olvidó el usuario. ¿Cuántos años estuvimos donde ni siquiera había buena señalización en las estaciones? Yo hace poco dije en un debate que el departamento de servicio al cliente de Transmilenio es el ESMAD, porque esto se volvió una cosa de locos, absolutamente inseguro, realmente la calidad es muy mala. Pero además, como tú lo dices muy bien, no se cumplió la tarea de el número de kilómetros inicialmente calculado, ¿no? ¿Y también sobre la séptima? No, yo me opongo al Transmilenio sobre la séptima porque me parece que no cabe. Además tienen que comprar una cantidad de predios enormes. Yo francamente no comprendo bien la insistencia en esa decisión. ¿Apoyaría la intervención de la Reserva Thomas van der Hamen requerida para la construcción de importantes vías, la LOLA, ampliación de la ciudad de Cali, la Boyacá? Y si no es así, ¿cuál sería entonces su alternativa para descongestionar el norte de Bogotá? No, primero que todo, no estoy de acuerdo con la intervención propuesta por la alcaldía en la reserva. Yo creo que la reserva hay que recuperarla. El doctor Peñalosa dijo, pero es que ese es un potrero, por eso hay que recuperar la reserva como reserva. Las reservas son como los discos intervertebrales, son lo que evita en el plano ecológico el choque y además sirve como una forma de desfogar lo que se llama el calor de la costa urbana. En fin, prestan 1000 servicios y en este caso en particular es la conexión de los cerros con el río Bogotá. Luego me parece que perturbarla es una decisión inadecuada. Pero lo segundo es que yo no comparto las proyecciones en materia de población que tiene la alcaldía. Yo creo que están exageradas. Me parece que sin necesidad de ampliar la costa urbana, con el proceso de densificación, que es lo que pienso yo que hay que hacer, no necesitamos crecer hacia la sabana más. Yo creo que es posible. Y sobre la base de una autoridad única con 3 polos alternativos de desarrollo, Zipaquirá, Fusagasugá y Facatativá. Doctor de la Calle, ¿qué le preguntaría a Petro en una entrevista?
No, que realmente, que nos diga exactamente cuál es el papel del sector privado, del modelo de desarrollo que tenemos, de su visión de la economía. Dijéramos, yo quisiera estar seguro de que esa sensación de acudir demasiado al Estado, lo que pasó incluso en Bogotá, como lo vimos, pues no está en el futuro de Colombia, porque eso me parece realmente un retroceso. ¿Y a Duque? No, a Duque hay que decirle, a ver, mi estimado maestro, usted definitivamente está mirando al futuro o al pasado. Tuteándolo o sin tutearlo. No, tuteándolo, sí, porque mi querido Iván. Tuiteándolo. Sí, mire, eso de unir las cortes es un despropósito. Yo fui magistrado antes de la Constitución del 91. Los temas constitucionales se trataban los miércoles por la tarde. Y era una cosa, Hernando, absolutamente un silogismo. La Constitución dice A, esta ley dice B, ergo es o no inconstitucional, y eso no tenía nada que ver con la gente. Lo que le dio vida y carne y hueso a la justicia fue la tutela. Y no es posible resolver las tutelas si no hay una Corte Constitucional. Ese es un error. Luego, lo de la sanción, dijéramos no penalización, pues para que él no se moleste. La sanción a los consumidores, me parece que eso es un error. En general, yo veo a Duque en una postura, lo que llamábamos el desarrollismo, muy inspirado en las tesis de Reagan y de la señora Thatcher. Es toda una estructura en favor de acumular riqueza, impulsando a los ricos a la expectativa de que el desarrollo favorezca a los pobres. Yo creo lo contrario. Esta sociedad se nos partió. Aquí hay una Colombia olvidada y nadie le presta atención. Sigamos creciendo, pero traigamos esa sociedad que se nos quedó a hoy. Esa es realmente una diferencia profunda que yo tengo con Duque. ¿Y a Fajardo? No, yo tengo similitudes en pensamiento y similitudes de carácter ético y político, como él mismo lo dijo. Me parece que esos puentes son importantes. La mayor crítica que yo le hago, sinceramente, y aquí se la había hecho a Darcy fuera de micrófonos, en el momento en que yo me convertí en candidato del liberalismo lo invité, cuando yo no estaba vigente en las encuestas y él iba comandando las encuestas. Fue un error no haber hecho eso, un error. El 11 de marzo permitimos que se chupara la opinión pública las dos consultas y destruyeron el centro o lo pusieron en dificultades. Lo que estamos tratando es de mantener una posición de centro para Colombia en una situación que todavía es la resaca de lo que pasó el 11 de marzo. Eso fue un error. Debíamos haber tenido 3 consultas. En su época, ¿qué le decían sus amigas? ¿Que era interesante o un personaje aburrido? Ah, carajo. No, yo era bastante tímido. De joven, pues, de adolescente, bastante tímido. Sí. Doctor Humberto de la Calle, hemos preparado algunas preguntas rápidas con respuestas cortas para que usted nos las conteste. ¿Está listo, preparado? Estoy preparado, pero eso es lo más peligroso del mundo. Peligrosísimo, vamos. Preguntas cortas para respuestas rápidas. ¿Rompería la ley por salvar a un familiar? En un caso extremo, probablemente sí. Yo creo que hay una razón filosófica para hacerlo. ¿Alguna vez lo ha detenido la policía? No, jamás. ¿Cuando estudiaba en la universidad? Ah, no, pero perdóneme, no, jamás estaba pensando en multas o cosas de esas. No, claro que me detuvieron en una situación complicada. Esa no puede ser tan corta la respuesta, porque le cuento el cuento a los oyentes. No, es que yo era dirigente estudiantil en la ¿Tiraba Universidad piedra? Voy para allá, un momento, no se anticipe. No la tiraba. Bueno, entonces estábamos en una confrontación con un gobernador militar que se llamaba Vanegas Maldonado en Caldas, por el presupuesto de las universidades tecnológicas y la de Caldas. Hubo una marcha desde Pereira, nos vinimos a pie, llegamos a Manizales y yo eché un discurso en la Plaza de Bolívar. Y ahí surge la tesis de las bases norteamericanas en la Macarena, que era pura paja de la izquierda. Entonces nos fuimos a manifestar contra el centro colomboamericano, porque no había dónde más. Cuando veo una piedra en el camino, y en efecto una pedrea, a mí me pusieron preso, y eso me deja 2 lecciones. Una buena y otra mala. La mala, pues que el general Vanegas Maldonado lo que quería era aplicarme la justicia militar. Eso tenía 15 años de cárcel, es decir, hubiera destruido mi vida. La buena, ¿sabe cuál fue? A mí me pasaron por un pasillo para que el policía herido me reconociera. Y yo le debo la vida que soy a ese policía, porque dijo, no, ese muchacho es inocente, yo nunca lo he visto. Continuamos entonces. Si presencia una pelea entre una pareja donde el hombre agrede verbalmente a la mujer, ¿usted se mete? Pues tendría mucho interés en meterme, pero hoy en día en Colombia uno nunca sabe, porque entonces le meten una puñalada y siempre le da a uno miedo. Pero me parece que
si todos fuéramos solidarios, esto cambiaría mucho, ¿no? Un personaje con quien jamás se tomaría una foto. Ah, caramba. Esa está difícil. Con Putin. ¿Cuál es la grosería que más repite? ¿Cuál es la grosería que más repite? De todas, porque nosotros los que Una, venimos... dígame una. No, pero rápidamente. no la voy a decir aquí en un Ay. micrófono. Pregúntele a Darío. Nosotros, los habitantes del país paisa, somos boquisucios. Yo viví en un barriecito del Instituto de Crédito Territorial en Manizales. Teníamos una patota como de 11 muchachos, absolutamente boquisucios. La mentada de madre, dijéramos, es lo mínimo. Por ahí empieza uno Doctor a Humberto de la calentar. Calle, ¿de qué color tiene su alma? Yo creo que transparente. La pregunta más difícil que le ha hecho uno de sus 6 nietos, hombres. Ah, sí, uno me dijo, si los guerrilleros son malos, ¿por qué estás allá con ellos? Si sus nietos le dicen Beto, ¿cómo le dice su señora Rosalba? No, pues ahora ya me dicen Beto en la casa, pero yo nunca he tenido sobrenombres hasta ahora. A estas alturas me viene a aparecer ese sobrenombre. Sí, Un beer. Bueno, cuando Humbert of the Street me llamaban en Londres. Quedan dos. Mr. de la Cal, Mr. Doctor de la Cal, Humberto. me decían en Washington. Si la vida fuera eterna, o fuera una opción, ¿la vida eterna usted la tomaría? No, jamás. Hay que morirse y morirse a tiempo. Sé que lee el horóscopo todos los domingos. Sí. ¿Qué le dijo el pasado domingo? No, el problema es gravísimo. Esa es la peor preocupación que tengo en mi vida. Porque leo todos los horóscopos y me dicen cosas contradictorias. No los vuelva a leer. Pero Mire. le cuento una anécdota. Álvaro Gómez, cuando estábamos en la Constituyente, un día me dijo, no, mire, el horóscopo es fundamental en los periódicos. Cuando eso nosotros lo comprábamos, lo mandaban de Estados Unidos. Pero a veces no llegaba. Entonces yo hacía el horóscopo. Álvaro Gómez hacía el horóscopo del siglo. Hágame el favor. Pues, ¿para qué lo La lee? última. ¿Cómo es la Velas anécdota rojas. de la hada madrina que en el año 2000 le robó un beso? Oiga, eso es una cosa, y no crean que es por chicanear, esto que voy a decir es absolutamente cierto. Vino el famoso milenio y nosotros estábamos en Londres. Estuvimos celebrando en la casa de un colombiano frente al Támesis y de regreso eran como las 4 o 5 de la mañana. Habían abierto el metro de Londres para que fuera gratuito, pero ya estaba caído el servicio, se estaban demorando mucho, entonces nos vinimos caminando y parábamos de estación en estación. Cuando llegamos a una que creo que era St. James's, que es así entradita, salimos yo estaba con mi señora y mis hijos, salimos hacia la estación del metro, cuando yo veo que se viene una especie de hada madrina alada. Era una cosa fulgurante, una joven. ¿Cuántos tragos había tomado? Pero no, es que esto es en serio, ¿no? Ella Créanme, ve. Los por demás favor. también lo vieron. Y veo que se arrima, sí, claro, yo tengo testigos, se arrima, y me da un beso en la boca, un beso profundo, no una pendejada. Le metió la Con lengua. lengua y todo. Y salió, pues más o menos. Y después se fue. Dijo, feliz milenio y se fue. Una cosa realmente Oiga. alucinante. Dice Alexandra Montoya de la Luciérnaga, que nos está oyendo, dice, yo creo que la grosería que más dice de la calle es hijo de Putin. Por eso no se quiere Está bien, tomar una por eso. foto con él. Doctor de la Calle, muy amable como siempre. Bueno, muchas mil gracias. gracias. Muchos éxitos y mucha suerte. Bueno, un mensaje además a los maestros. Quiero aprovechar para hacerlo. Esta es la semana del maestro. Mi madre fue maestra toda su vida, entonces quiero enviarles un abrazo. ¿Y usted por eso a todo el mundo le dice maestro? Maestro, sí, esa es lo usual, sí. ¿Qué hubo, maestro? Gracias, maestro. Chao, Son las maestro. 8:39 en Caracol. Y ya despedimos la alianza informativa hasta las 12 del día, que enlazamos de nuevo para el noticiero del mediodía de 12 a 1. La próxima semana, Germán Vargas, Sergio Fajardo e Iván Duque. El mismo esquema, el mismo tiempo, la misma estructura, aquí en Caracol y Red Más.